Devin Haney, unbeaten WBC lightweight champion. What weaknesses do you see in Devin Haney? And secondly, if you beat Devin Haney on Saturday night, what names do you want in the division? Dice que Devin Haney. Can you repeat that question again, please? Yeah. The first one was, what weaknesses do you see in Devin Haney? And secondly, if you beat Devin Haney, who do you want in the lightweight division? ¿Qué debilidades tú le ves a Devin Haney en la división esa de lightweight? Y si tú le ganas, y si tú le ganas a Devin Haney este sábado, ¿quiénes son los nombres que te gustaría pelear? Definitivamente yo no. No, ahí está. Yo que definitivamente yo no estoy mirando con quién voy a pelear después, nada de eso lo decide la promoción mía, se encarga de tener esa opción. ¿Y cuál debilidad le ves a Devin Haney? No veo ninguna debilidad, simplemente es un boxeador y tiene su alta y su desventaja y pues vamos a hacer el rivalry. He said he knows his weakness. He's got his highs and his lows, and he knows what they are. He'd rather not share them with you right now. But he's not looking past Haney. He doesn't want to call anybody out. He's focused. He's 100% focused on this fight and beating Haney this Saturday. Thank you. Nikila Taylor, please. Hello, Gamboa. How are you? Fine. On December of 2019, you recently fought Gervonta Tank Davis. Now you're fighting Devin Haney, who have both received training from Floyd Mayweather Jr. Has this made you train differently for this upcoming bout? Dice que la pelea esta de tú peleaste en diciembre con Tank Davis, pero ahora como ellos están con el equipo de Floyd Mayweather, que si tú has preparado diferente, tu preparación ha sido diferente para Haney. Sí, definitivamente cada vez que uno tiene un boxeador diferente, la preparación cambia. He says, yes, obviously, he's a different fighter, and you have to prepare for that, for his style and what he can possibly bring into the ring. So yeah, it's a different training camp for a different fighter. All right, good luck Saturday night. Thank you. Hola Yuri, hay una foto famosa donde se ve a un Devin Haney que es casi un niño al lado tuyo cuando tú eras un gran campeón. ¿Recuerdas ese momento, cómo sucedió y qué significa cuando tú ves esa foto ahora como el hombre ya más maduro y el jovencito? Bueno, esa foto fue hace rato, no recuerdo exactamente el día, pero sí, claro, es una forma de expresar a través de esa foto la emoción que tiene Devin Haney como un fanático que aprecia a un campeón mundial. ¿Qué significaría para ti a esta altura de tu carrera una victoria sobre Devin Haney en lo personal? Bueno, realmente el anhelo de todo atleta, una vez que sube al ring, es obtener una victoria. No creo que sea la más grande victoria ni la menos victoria. Simple y llanamente es un paso más a seguir en este deporte que, como bien todos lo conocen, lo he hecho bien hasta el momento. Y aumentar un paso más sería muy importante para mí también. Mucha suerte, Yuriorkis. Gracias. Hello, Gamboa. How you doing? Being that you are the veteran in this fight, what advantages do you feel you have over Devin? And just quickly, what do you think about Teofimo Lopez's victory over Lomachenko? Dice, obviamente tú eres el veterano en la pelea esta contra Haney. ¿Qué ventaja tú te ves sobre eso, tú siendo el veterano? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tú crees de la pelea, de cómo ganó Teofimo contra Lomachenko? Bueno, realmente la ventaja está en la forma de trabajar y la forma de haber hecho táctica, la cual uno puede mostrar arriba del ring, porque no hay de ventaja o de ventaja siendo más joven o siendo más viejo, sino cómo tú puedes desarrollar tu habilidad de arriba del ring. Yeah, for that the first question, there's no, he doesn't see it as an advantage or disadvantage being the veteran or the youngster. It's just the way that you have to do each training camp.
the best that you can, and get ready for that type of fighter that is in front of you. Y respecto a la victoria entre estos boxeadores, creo que la victoria fue justa, pasaba que se empleó un poco más a fondo desde el principio de la pelea el muchacho y por eso tuvo la victoria. He said that the decision, it was just. He deployed his boxing and he did a lot more throughout the whole fight, especially in the beginning. But the outcome was just, and it was a good decision. Thank you. Campeón, ¿tú qué es lo que piensas de todos de los que están en la división el día de hoy, como Teofimo López, Ryan García, Gervonta Davis y todos esos nombres? Tú de todos esos, ¿cuál crees que va a ser campeón, el campeón undisputed? Out of all these names, Ryan Garcia, Teofimo, and Devin Haney, who do you think of all them is going to be undisputed? I know Teofimo's the champ right now, but who do you think is going to reign longer? Bueno, definitivamente todos tienen talento y todos tienen sus habilidades, por lo cual están en este boxeo y en estas divisiones, y lo han demostrado hasta ahora. No determina cuál de ellos realmente va a ser el mejor o el peor, porque hay veces que tenemos mayor habilidades y no se nos permiten hacer las cosas realmente. Lo que sí estoy consciente y hasta ahora, que todos los boxeadores que están actualmente en esta división somos boxeadores buenos y boxeadores que tienen una buena experiencia y una buena juventud. You want to translate that, or you want to translate? No, you got it. Okay. He said basically that all these youngsters, they all bring a different thing to the table. They're all excellent fighters. But to put them one against the other, it's almost impossible, because they all have their pluses and their minuses. So it's but they're all excellent fighters. It's one of the top divisions right now, and they're young, so the time will tell. Y tampoco no hay una opción que yo siempre había querido que hubiera pasado. No existe aquí en el profesional un torneo que diga que los 4 campeones mundiales de diferentes fajas se enfrentaran entre uno de ellos. Eso nunca ha pasado. Lo dije en el 2010 cuando yo era doble campeón del mundo, cuando quería pelear unificando los 2 títulos que faltaban, y nunca se pudo. No creo que siempre den así, no hay forma de demostrar entre todos los campeones quién es mejor. Yeah. Nunca se pelean entre ellos. Yeah, one very important thing that I've been telling this since 2010 when I was a champion, that in the professionals, unfortunately, that there's no like final tournament to get all the champions in the all different title belts and get them together somehow and fight each other off to really find out who the best fighter is, and that's very unfortunate in the professional sports, but that's how it is. So it's very hard to eventually find out who the best fighter is. Thank you. Hey Gamboa, just one more from me. Do you believe you have to win this fight by stoppage, or do you believe you can beat Devin Haney by points? Dice, ¿tú crees que esta pelea tú tienes que ganarla por nocaut, o tú puedes ganarle a él por decisión? No, definitivamente yo tengo opciones de cómo ganar. Yo soy una persona que me preparo muy bien, una persona que tengo muy buena resistencia, tengo buenas cualidades y también pego. Yo tengo variedades de formas de ganar la pelea. I'm a person that have different styles and bring different things to the ring. I can adjust according to what's going on. I have excellent resistance. I have excellent power. So it depends how the fight goes. That's what I'm gonna do. I have one more for you, man. I don't know if you can see this, but he posted this picture, man, of him meeting you when he was a young kid. I don't know if you saw this or not, but what does this say about your longevity in the sport? The young guys that that looked up to you, now you still fighting them and stuff like that. Or do you remember anything about meeting him as a kid right here? Y si tú te acuerdas algo de la foto esa, esa foto es algo bueno para ti, que eso significa lo tanto que tú has durado en el deporte y cuando era un niño, de que te admiraba a ti como campeón. ¿Qué tú crees de eso? Para mí es algo satisfactorio y al mismo tiempo
me siento honrado de que hasta ahora, ¿me entiendes? Me puedo mantener en mi carrera. That picture, brings good satisfaction to him. He feels good about it, that Haney was a fan, and in some ways he inspired him, Haney, to keep going. But it also shows and reminds him of how long he's been on the boxing, as a boxer, and how lucky he is to still be here. Yuriorkis, from me, how has been the road back from that injury in your last fight? Has it been a difficult road back from that, what looked like a career-ending injury? Has it been tough for you to get back? Dice que qué tal ha sido el camino para atrás para volver a la física tuya, pues después de lo que te pasó en el pie, que fue tan grave. Fue bastante duro porque los primeros días me fue casi imposible hacer los pasos, caminar, y pensaba que no se iba a poder, pero bueno, gracias a Dios me fortaleció el talón de Aquiles y ya actualmente estoy bastante recuperado. He said it was very difficult, especially right after the surgery from the torn Achilles. It was very difficult the first few days, but with his prayer and with God's will, he was able to overcome that. And thank God he's completely healed now, and he was able to carry on a very good training camp. Thank you. JR Bell next, please. All right, Yuriorkis. Given that Devin Haney is coming in there being much taller and kind of like sizably bigger, even though he's like around 135 or so, he kind of like appears to be much bigger than 135. Given the amount of experience that you have, what are you looking to prove there on Saturday night against Devin Haney? Dice, viendo de que Haney parece como un tipo más grande, ¿no? Que solamente son 135 libras, pero parece como un tipo más grande. ¿Qué tú crees de eso? ¿Y qué tú vas a traer para él el sábado en la noche? No, tenemos un plan táctico, el cual ya tenemos planificado de nuestro entrenador y yo. ¿Me entiendes? Trabajar con Haney basado en cómo él se encuentra, porque es una forma de que él muestre que trabaja y otra forma de cómo va a trabajar en el ring. Por eso no sabemos realmente cuál va a ser la estrategia de él, y depende de la estrategia de él, nosotros vamos a contratar su ataque y contraataque, porque nosotros sabemos maniobrar de diferentes formas. What he's gonna bring to the ring is, he's prepared for all types of fights. It depends what Haney brings. One thing is what Haney says that he's gonna do, and have the greatest fight that he's ever had, or whatever that case might be. But what happens in the ring, he's prepared and to adjust to whatever Haney brings to the ring. I've trained for the different things that can happen on the ring with my coach, and depending on what Haney brings, that's what I'm gonna do. And final question from KO Artist, please. Yuriorkis, how has it been during this time training during COVID? What challenges have you had to deal with, especially because of that? And lastly, for me, what do you think about Tyson versus Roy Jones? Dice, ¿qué tan difícil ha sido el entrenamiento debido al COVID? ¿Tú sabes cómo te has sentido tú con eso? Y la segunda pregunta es, ¿qué tú crees de la pelea de Mike Tyson contra Roy Jones? Roy Jones, con Roy Jones. No me he sentido muy bien en la forma que me están dejando entrenar aquí ahora, en estos últimos días, porque yo estoy acostumbrado a bajar de peso de una manera y me tienen restringido aquí en un cuarto, haciendo una carrerita ahí, cosas así que no son las cuales yo necesito para yo hacer mi peso corporal. Se me ha hecho bastante difícil. Y respecto a la pelea entre Tyson y eso, no tenía conocimiento de eso, pero bueno, Tyson es un peso mayor que el otro, no sé cómo sería, en qué peso sería esa pelea. Pero bueno, hay que ver porque son dos campeones. He said that basically, not very happy about the training camp here. He's been very restricted here in the hotel with all this bubble and all this. He can only move about certain areas, and he's used to totally different. And he has his way that he's done this for years and years and years, and he's being restricted here right now.
But as far as the Mike Tyson Roy Jones fight, it's kind of he doesn't know because doesn't know. Hopefully, he doesn't know what weight they're gonna do the fight. But they're both champions, so it should be a great fight. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you. That concludes today's Yuriorkis Gamboa conference call. Thank you so much for joining us, and thank you, Yuriorkis and Jesse, as well, for doing such a great job with the translation. And tune in Saturday night, live on DAZN. Devin Haney, Yuriorkis Gamboa. Thanks a lot, folks. Take care. Thank you.